Bendecimos este momento, glorificamos tu santo nombre y clamamos, Señor, que seas tú, Señor, hablando en esta noche. Bendícenos y ayúdanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Se supone que hoy terminaríamos el capítulo 21 de Proverbios con un tema que vamos a concluir en 3 versículos, empezando por el 21:16, Proverbios 21, versículo 16. Vamos a ver qué tema es el que vamos a tocar, lo vamos a sacar de ahí. En Reina Valera dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. La palabra de Dios para todos dice: el que se aleja de la sabiduría se encamina a la destrucción. Pues sí, ya adivinaron, el tema es la sabiduría, pero hoy vamos a ver cómo es que podemos aplicar esta sabiduría. Porque hasta el momento hemos sido bastante teóricos, es decir, hemos hablado de la sabiduría a través del libro de Proverbios, pero como lo estamos viendo, pareciera que el capítulo 21, versículo 16, para los que acaban de llegar, enfoca una especie de conocimiento que debemos adquirir. Entonces, la mente humana se imagina que aún esta sabiduría de la que habla la Biblia es algo que se aprende con estudios de libros y cosas así por el estilo. Vamos a ver que esto es mucho más allá. Analicemos por lo pronto el versículo 16 de Proverbios 21. Está diciendo que el que se aleja de la sabiduría se encamina a la destrucción. No nos lo dice directamente, pero está diciendo que la sabiduría es supervivencia espiritual, que el que la tiene en cuenta, la aprecia y la busca, es una persona que va a ver que su vida está cada vez más estructurada, más fortalecida, más iluminada, por consiguiente más apartada de la destrucción de la que habla en la palabra de Dios para todos el versículo 16. Por favor, consideren eso, ¿sí? No me oigan hablar como quien repite y repite, sino mediten en eso que les estoy diciendo. Cada uno de ustedes tiene una decisión con respecto a la sabiduría. Vamos a explicar más adelante todos los aspectos de la sabiduría. Por el momento, basémonos en esto. La sabiduría es muy apreciada a los ojos de Dios. Dentro de unos 5 minutos vamos a entender por qué. Debe ser entonces igualmente apreciada por los verdaderos hijos de Dios. El que es salvo verdaderamente y el que tiene una relación con su Padre Celestial empieza a entender que Dios está insinuando continuamente que debemos adquirir la sabiduría como un bien preciado, pero no solamente como un bien intelectual, no como un conocimiento, sino como algo que nos da vida. En Proverbios 21:22 nos da un ejemplo de por qué es tan importante. En Palabra de Dios para Todos dice: el sabio logra conquistar una ciudad defendida por gente fuerte y destruir las murallas de los que confiaban en ellas. Aquí está hablando de una batalla. Proverbios 21:22 nos describe a un hombre que es sabio, o sea, que está usando la sabiduría en una batalla. Pero alguno dirá: ¿pero cómo así? Si ya nosotros no peleamos guerras como en el pasado. Sí las peleamos. Son guerras espirituales, batallas espirituales, las que tenemos en cada día. Quizás algunos de ustedes estén pasando en este momento por una serie de dificultades simultáneas, juntas. Eso querría decir que el diablo está atacando, precisamente complicando la vida
de los creyentes, no de todos, pero sí de algunos, con el propósito de distraerlos, o de apartarlos, o de cansarlos, para que se pierdan del objetivo principal, que es mantener la fe, la persistencia, la oración, la confianza en Dios. Todo eso se puede perder cuando uno se va debilitando. Y el diablo lo que busca es debilitar a los guerreros espirituales, a los hijos de Dios, cansándolos con muchos problemas. Como tenemos una guerra espiritual, lo que tenemos que aprender es cómo librar esas batallas que Satanás viene a plantearnos. ¿Qué batallas? Por ejemplo, un conocido, un vecino, un amigo, un familiar empieza a formar un problema donde antes no había. Fuera de eso, yo tengo además un inconveniente con alguna de mis pertenencias. Mi casa, mi carro, un equipo, lo que sea, se dañó. Además de eso, hubo una reunión y todo el mundo salió con malestar y disgustado. Así es como ataca Satanás. Entonces, como sabio, yo tengo que apelar a las herramientas, a las armas de nuestra milicia, que están en el Nuevo Testamento, que se conocen como la armadura de Dios. Yo no puedo enfrentarme a los problemas y a las situaciones molestas con mis emociones. No tengo el derecho de enojarme y mantenerme enojado o impaciente o irritable o estresado, porque el diablo va a ganar ventaja sobre mí. Entonces yo tengo que refugiarme en la oración y en la palabra. Esas son mis herramientas. Por tanto, la batalla se libra con las armas espirituales. Oración. Pero aparte de eso, Proverbios 21-23 dice: el que mide sus palabras se evita problemas. Conclusión: yo no puedo andar contándole a todo el mundo mis problemas, porque ahí estoy sin darme cuenta poniendo sitios débiles en evidencia. Debo contarle mis problemas solamente a personas que me sepan orientar o apoyar. Entender. En oración, por ejemplo, o que me den un consejo sabio. Y muchísimo menos puedo llegar a ponerme a pelear con el vecino que está problemático sin medir mis palabras. Yo debo refrenar mi boca para no empeorar la situación, porque el diablo se contenta muchas veces con poner unos taquitos de dinamita, y cuando explotan él sabe que nosotros podemos en nuestra carne poner otros tacos más. Una explosión que iba a ser pequeña termina siendo una tremenda catástrofe. Entonces, ya podemos adelantar algunas cosas en base a esto. ¿Qué es la sabiduría? No es una definición teológica la que les voy a dar, pero es una definición práctica. La sabiduría es ver las cosas como Dios las ve. Dios ve las cosas desde arriba, con el entendimiento de cómo funcionan, con la comprensión de dónde están las trampas, los engaños, dónde están las estrategias a las que podemos acudir, dónde las personas que nos pueden apoyar. Él lo ve todo desde arriba. Si nosotros nos metemos dentro de la discusión, la pelea, el conflicto, y terminamos peleando, perdemos la visión de Dios. Para que me entiendan mejor, es lo que yo llamo la visión del torero o del espectador. El torero ve venir al toro de frente y sabe
que le tiene que hacer el quite y usar la muleta, porque si no el toro lo puede cornear. Por tanto, el torero debe estar sintiendo su pulso acelerado, sentir las oleadas de adrenalina y de todas las emociones. Pero el público que está más arriba, está en las graderías, va a ver las cosas de una forma más completa. Va a ver cómo el toro embiste, cómo el torero se mueve, va a ver todo el panorama. Entonces, cuando yo me meto dentro del problema, pierdo neutralidad y objetividad, me ganan las emociones. Cuando estoy arriba, elevado, puedo ver mejor las cosas y por tanto proceder mejor. Así es como Dios las ve. Entonces, para ver las cosas como Dios las ve, yo tengo que pensar las cosas como Dios las piensa. ¿Y dónde está el pensamiento de Dios? En la palabra. Por tanto, si yo quiero conocer el pensamiento de Dios, tengo que estudiar la palabra. Porque la sabiduría es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Esta es la primera parte de la sabiduría, porque la segunda es esta otra definición. La sabiduría es el Espíritu Santo. Y aplicar la sabiduría, que es lo que nos interesa, es tener una relación adecuada con el Espíritu Santo. Este siempre ha sido y será el aspecto más importante de la congregación cristiana, de la vida cristiana, hermanos. El congregarse no es solamente para orar, no es solamente para leer una palabra o oír una predicación, sino es para aprender cómo es que el Espíritu Santo quiere guiarnos. Vamos a ver la palabra que nos dice eso. En resumen, cómo salirnos de la letra, de la teoría y meternos en la vivencia. En Juan 14:16 dice la palabra de Dios: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Son tres cosas que el Señor Jesucristo enseña sobre el Espíritu Santo. Primero es consolador. Él es el que viene a apoyarnos en los momentos difíciles. Cuando estamos solos, viene a mostrarnos que no estamos solos, que Él está siempre ahí. Cuando tenemos una batalla y hemos caído en la emoción, en la ira, el Espíritu Santo viene a calmarnos, viene a sanar las heridas que hemos recibido, viene a mostrarnos que tenemos un destino muy alto. Consolará, dice. Pero dice aquí, para lo que nos interesa hoy, les enseñará todas las cosas. Hermanos, repitamos esta palabra continuamente. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Pero ¿cómo? Yo no veo cómo el Espíritu Santo se para frente a mí como un maestro y empieza a mostrar en el tablero. Vamos a ver que eso sí es así, solamente que tenemos que desarrollar la experiencia de aprender cómo es que el Espíritu Santo nos enseña. Y por último dice que nos recordará todo lo que Jesucristo nos ha dicho. Analicemos un poco más esto. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Hasta el fin de nuestro camino aquí en la tierra, todos los creyentes somos aprendices. Cada día estamos aprendiendo más y más y más. Amén. Unos aprenden más rápido, otros más despacio. En parte por su carácter, por su temperamento, pero principalísimamente porque unos desarrollan una buena relación con el Espíritu Santo
y otros nunca la llegan a desarrollar. Pero si el Espíritu Santo es invisible, ¿cómo hago yo para desarrollar esa relación? Mira, hermano, en primer lugar, tienes que recordar la enseñanza de que dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo mora dentro de ti, que el Señor Jesucristo lo dejó como arras de la herencia que nos espera. Resumiendo, primer punto, acepta que el Espíritu Santo está ahora y desde hace tiempo dentro de ti, en tu vida, todos los días. Amén. Segundo, que si es Dios, va a querer relacionarse contigo como Dios el Padre y como Dios el Hijo. Tercero, que si te está enseñando, para eso fue llamado, tiene que hablarte de alguna manera. Entonces tú tienes que aprender a desarrollar la forma como oyes la enseñanza del Espíritu Santo. A grandes rasgos, ¿cómo es que hace el Espíritu Santo? Tú estudias primero la palabra de Dios y después el Espíritu Santo te hace ver cosas de esa palabra que estudiaste y te la recuerda después. Ese venir a la mente, venir al pensamiento de un versículo o de una enseñanza, de una predicación, ¿cuál? Uno que tanto repito yo, todo obra para bien. Cuando tú estás en el momento de dificultad, tienes ahí el problema que está doliendo, que está tallando, y recuerdas que alguna palabra en el libro de Romanos, o por lo menos en el Nuevo Testamento, dice que eso que te está ocurriendo va a obrar en bendición más adelante. Esa es la forma como el Espíritu Santo te está enseñando. Tú no vas a oír la mayoría de las veces una voz audible que te hable como yo estoy hablando en este momento. Pero sí, en la medida en que vas creciendo y vas experimentando esto, te vas dando el permiso de creer que el Espíritu está en ti, que el Espíritu te enseña y que ya te ha hablado varias veces. Seguramente en este momento recuerdes momentos anteriores en los cuales te acordaste de una palabra en el momento preciso. Eso no fue tu memoria, fue el Espíritu que la trajo a ti. Cuando algo de una predicación te llega muy profundamente al ser, ese es el Espíritu Santo que está haciendo viva la palabra. Decimos rema, palabra rema, o sea, palabra viva, palabra que saltó o del libro de la Biblia a tus ojos y a tu espíritu, o saltó del discurso del pastor a tu espíritu. Entonces llegó esa frase y el Espíritu Santo la toma dentro de ti y te la ilumina literalmente como si fuera con un reflector. Y tú dices, uy, ahora sí entendí, esto no lo había comprendido antes. Ese instante fue la obra de enseñanza del Espíritu Santo en ti. Pero tú tienes que volver eso cada vez más frecuente, más continuo, para que sepas que tienes un maestro. De esta enseñanza sale una conclusión, y es que el cristiano no tiene disculpa para decir no entiendo, porque tiene infinidad de sitios en los cuales se le predica la palabra, pero también tiene un maestro que se le va a revelar. Ese bombillo que se ilumina sobre una predicación, sobre una enseñanza o sobre un recuerdo de una palabra, se llama revelación. La revelación es el secreto de la intensidad de la relación con Dios. Entre más cercano estés tú a Dios, al Espíritu Santo, más revelación y por tanto más entendimiento, por tanto más visión de Dios.
más vas a ver las cosas como Dios las ve. Y al verlas así, entonces se van a arreglar una cantidad de problemas que de otra manera tú con tu carne hubieras complicado por tus emociones, por tus arrebatos, por las explosiones de reacción. En materia de fe, el Espíritu Santo nos trae constantemente las enseñanzas del Señor Jesucristo cuando tenemos un corazón de discípulo, cuando está dispuesto. A veces uno no ha leído sino una sola vez un pasaje y sin embargo el Señor se lo trae a la memoria y le dice, esta es la respuesta que tú necesitas. Y uno dice, pero ¿cómo así? Yo casi que ni me acuerdo de cuándo leí ese pasaje, porque es la obra milagrosa del Espíritu Santo. Sí, amén. Quiero que entiendas que el Espíritu Santo siempre obra sutilmente, tan suavemente que muchas veces no nos damos cuenta que Él está obrando. Quiere decir también que tenemos que abrir cada vez más los ojos y los oídos espirituales para descubrir cómo es esa manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. La relación cercana con Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu es lo que garantiza el crecimiento, el entendimiento y la resolución de muchos de los conflictos que vivimos en nuestra vida. Cuando no logramos tener la paz en nuestras vidas es porque estamos muy alejados de esa relación con Dios. Cuando yo hablo del Espíritu Santo, ustedes pueden decir, entonces igual es Cristo, igual, o es el Padre, igual. Son tres en uno. Cuando yo estoy hablando aquí del Maestro, como el Espíritu Santo, estoy hablando también de Cristo, o de Dios el Padre. Los tres moran en nuestro corazón. Entonces la relación cercana con Dios es una relación cercana también con el Espíritu Santo. Pero ustedes van a ver la diferencia entre un cristiano que tiene una relación cercana, y estoy hablando incluso de maestros de la palabra, y unos que tienen una relación lejana. Cuando un maestro está enseñando la palabra, a veces habla en forma muy teórica y muy poco vivencial. Entonces el mensaje no llega profundo. Podemos deducir que ese maestro de la palabra quizás no ha tenido experiencia con el Espíritu Santo en ese momento. Pero alguien que exprese cómo se puede desarrollar la relación con Dios y que ese es el centro de toda la cristiandad. Ese es el propósito de la iglesia, el propósito de la oración, el propósito de la lectura de la palabra, que la relación con Dios sea cada vez más cercana. Entonces ahí podemos deducir que hay una cercanía con el Espíritu de Dios. Por eso el Señor decía, por sus frutos los conoceréis, hablando de maestros y profetas, pastores. El fruto del Espíritu se ve en la persona que está cercana al Espíritu. Con eso ustedes pueden distinguir en qué iglesia hay falsa doctrina y en cuál no. El Espíritu Santo les va a hablar siempre al corazón y cuando hay un mensaje lo va a colocar en la parte más sensible, más íntima del oyente. Fuera de todo esto, el Espíritu Santo, como dice la palabra, que nos guía, entonces nos mantiene a salvo de errores. No que no nos equivoquemos, pero en materia de doctrina nos va a mostrar, por ejemplo, un libro, si está equivocado, o un predicador. El Espíritu Santo va a hacer sentir una sensación muy especial en el interior. Uy, es que eso como que no es, yo no entiendo bien por qué, pero no me cuadra. Y si esa sensación es repetida, es probable que sea el Espíritu Santo que está diciendo, ojo, estás recibiendo enseñanza que no es mía. Aquí hay un párrafo que les voy a leer literalmente. Casi todos nosotros tenemos esta clase de experiencia de la vida. Estamos tentados a hacer algo que está mal,
y a punto de hacerlo mal. Nos vuelve a la mente un dicho de Jesús, el versículo de un salmo, el recuerdo de Jesús, las palabras de alguien a quien amamos o la enseñanza que recibimos cuando éramos pequeños. Esa es la forma como el Espíritu se manifiesta en nosotros. En el momento de peligro, estas cosas aparecen sin que sepamos cómo en nuestra mente. Esa es la acción del Espíritu Santo. Eso está tomado de un comentario bíblico. Hasta ahí viene la teoría. La práctica te corresponde a ti. Tú puedes llegar ahora a decirle al Señor: Padre, quisiera tener una relación más cercana contigo, pero no sé bien cómo hacerla. Enséñame tú, Señor. Dame la confianza para aprender a oír cómo es que tú te manifiestas en mi vida. Pero también ayúdame a diferenciar de las otras voces en mi interior. Presérvame en tu verdad, Señor. Manténme en tu sana y santa doctrina, que yo no me desvíe en ningún momento. Porque entre paréntesis les cuento, mis hermanos, uno de los grandes temores que tienen los pastores y la razón por la que no se predica el tema de cómo Dios habla es porque hemos visto tantas cosas, tantas personas que reciben esa enseñanza y la pervierten y se convierten entonces en herejes, que a veces los pastores prefieren no enseñar eso para evitarse los peligros. Pero yo confío en el Espíritu Santo en este momento, en que les esté hablando a cada uno y que los que tienen el corazón dispuesto para dejarse guiar por Dios van a recibir la enseñanza correcta. Y el Espíritu Santo también se va a manifestar, porque como es el Espíritu de verdad, se va a manifestar cuando haya algún error y les va a mostrar claramente hacia dónde no ir. Juan 16:13 es la otra enseñanza sobre el Espíritu de parte del Señor Jesucristo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Lo que acabamos de decir. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. ¿De dónde? Del cielo. Y les hará saber las cosas que habrán de venir. Esta última parte nos enseña que el Espíritu Santo es también el espíritu de la profecía. Por tanto, cuando ustedes aprenden a oír la voz del Espíritu, van a entender muchas de las cosas que están pasando. También van a poder distinguir dónde hay falsas noticias, dónde hay falsos guías que quieren llevarlos a cometer errores. Y entonces tenemos una situación concreta en este momento. La decisión sobre, hoy la voy a llamar así, sobre el pinchazo en el brazo, no depende de conceptos meramente humanos, sino de lo que el Espíritu Santo debe hablar en cada corazón. Amén. El Espíritu Santo debe mostrar si ese pinchazo es adecuado o no lo es, si va a traer consecuencias para la salud física, emocional, espiritual o no. Todo eso lo va a confirmar el Espíritu Santo y ustedes van a poder tomar una decisión sabia. De eso se trata la sabiduría. Y que cuando tenemos momentos difíciles, los momentos que estamos viviendo políticamente y socialmente en el país, ¿qué hacer si empiezan otra vez las manifestaciones aquí en la mesa? ¿Cómo manejarlas? ¿Qué hacer en un caso en que esa manifestación degenere en violencia? ¿Cómo preservar la integridad de la familia? Todo ese tipo de decisiones le son mucho más fáciles a un creyente cristiano, hijo de Dios, que tenga una relación cercana con el Padre Celestial, con el Cristo Salvador y con el Espíritu Santo enseñador.
Es muy práctica la sabiduría que da el Espíritu Santo. No se trata solamente de estudiar teología. Es vital en este tiempo tener un Dios muy cercano. Y lo remarco. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, tiene que volverse tan real que lo sintamos cercano para estos momentos difíciles. Hay una advertencia que el Señor nos ha dado, y es que a medida que pasa el tiempo ya empezamos a ver más personas conocidas muriendo. Y es probable que incluso algunos de nosotros seamos tocados por el tiempo tan fuerte que está transcurriendo, bien sea por la pandemia o bien sea por consecuencias de alguna otra medida que hayamos tomado o lo que sea. Vamos a ver a muchos conocidos y familiares muriendo. Vamos a tener que saber cómo afrontar esos momentos y decidir qué decir. Y si somos nosotros los que estamos enfermos, saber cómo tomar esa prueba también. Por tanto, de lo que estamos viendo hoy es algo que es absolutamente imprescindible que cada cristiano desarrolle para su sanidad y supervivencia espiritual para los próximos tiempos, porque no sabemos cuánto quede todavía, aunque son demasiados los pastores que están diciendo que el Señor ya viene. Para terminar, Juan 14, 16 al 18. Voy a retomar allí un versículo que ya habíamos, pero voy a redondear la enseñanza. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está contigo para siempre, ahora y por el tiempo que falta. Versículo 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Los incrédulos no lo conocen, dice aquí, porque no lo ven ni lo conocen. Pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. El Espíritu Santo está dentro de ti, está diciendo esta palabra. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Mora dentro de ti y está contigo. Versículo 18. El consuelo y la promesa. No os dejaré huérfanos, no los dejaré abandonados, no los dejaré solos contra todos los problemas que tengan que vivir. No tendrán por qué sentirse angustiados ni abandonados. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, porque Cristo es el mismo Espíritu Santo. Esta es una tremenda promesa y una tremenda consolación para los momentos de dificultad. Gracias, Señor. Para las decisiones difíciles que tengas que tomar, ahora o más adelante cuando se presenten. Para los momentos de agobio, de cansancio, de soledad, de tristeza, de enfermedad. Cualquiera que sea, esta es una palabra que tiene que ser rema en tu vida, tiene que ser viva, tiene que iluminar tu vida. Lo es, pero tú tienes que permitir confiar en ella y confiar en que es una realidad absoluta para tu vida. Tienes que buscar desarrollar esa relación con Dios. Amén. Listo. Vamos a orar. Bendito Señor, aquí estamos para ti. Ayúdanos a relacionarnos cada día más contigo, a creer, Señor, a entender que tu Santo Espíritu está con nosotros y que nunca, nunca nos dejará solos, Padre. Por eso clamamos a ti hoy de una manera especial, para que crees en nosotros ese corazón limpio. Límpianos hoy de todo pecado, de toda maldad, de toda contradicción de tus cosas. Renueva en nosotros a partir de hoy un espíritu recto dentro de nosotros, Señor. Renuévanos hoy. No queremos que nos eches de delante de tu presencia, Señor. No quites tu santo rostro de nosotros.
Por favor, Señor, en medio de todas estas tribulaciones y dificultades, vuélvenos el gozo de tu salvación y cada día de nuestra vida tu noble espíritu nos sustente, Señor. Hoy queremos poner delante de tu presencia a cada uno de los que estamos aquí reunidos, a sus familias, sus hogares, sus necesidades, su vida laboral. Bendíceles a todos, Señor. Amén. Aún los que no pudieron conectarse hoy. Hoy ponemos delante de tu presencia a las personas que están sufriendo por alguna enfermedad. Señor, por Alejandra que está y toda su familia están con ese virus. Ayúdales en el nombre de Jesucristo. Amén, A Señor. todos los que están por alguna enfermedad, yo pongo a mi esposo delante de tu presencia y mi propia salud y la salud de todos los que estamos aquí, Señor. Necesitamos de ti, de tus oraciones. Guárdanos, protégenos, Señor. Estamos en tu presencia pidiendo tu bondad, tu misericordia y tu gloria en nosotros. Nos vamos, Señor, esperando de ti lo mejor. Somos tuyos y vamos hacia ti. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.